¿No te ha pasado alguna vez que has escondido tu opinión simplemente por no opinar como la gran mayoría de la gente? Esto se emplea en el aforismo Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, o más conocido por la espiral del silencio. Nos hemos planteado, ¿cómo ha influido la teoría de la espiral del silencio en la opresión de los grupos marginados? Elisabeth Noel Neumann fue una reconocida politóloga, periodista y filósofa alemana que en 1971 teoriza cómo la sociedad controla lo que es aceptable y lo que es correcto. ¿Pero qué sucede cuando el precio de no ajustarse a la sociedad es el aislamiento? La espiral del silencio muestra cómo el miedo a la exclusión ha silenciado a grupos enteros. Exploramos cómo esta teoría ha perpetuado la opresión. Todo comienza con la opinión pública, que es la postura dominante en la sociedad y lo que la mayoría parece pensar. Esta actúa como un control social. Las personas, para sentirse aceptadas e integrarse al grupo, tienden a seguir la opinión generalizada. Por otro lado, si alguien piensa distinto, puede sentir un miedo al aislamiento, es decir, miedo a ser excluido y rechazado. Ese miedo provoca que se prefiera guardar el silencio, por lo que esa voz irá desapareciendo. En otras palabras, los individuos estamos capacitados para percibir cuál es el clima de opinión dominante y en base a eso respondemos. Somos capaces de cambiar nuestra propia opinión y dejar de mostrar lo que realmente sentimos para hacer lo que la gente quiere. Podemos vincular esta teoría a los tiempos de la Inquisición y la persecución de las brujas. Recordemos que durante la Inquisición, la Iglesia Católica persiguió a herejes, judíos conversos, musulmanes y, más adelante, a personas acusadas de brujería. Relacionándolo con la espiral del silencio, vemos que el miedo a ser acusado promovía el silencio y la propia censura. Entendemos a las brujas a través de la exclusión social. En esta época, las mujeres acusadas de brujería eran silenciadas y marginadas. En este contexto, vemos la teoría de la espiral del silencio en el momento en el que familiares o amigos de estas mujeres no las defendían por miedo al aislamiento o ser señalados como cómplices. Y en cuanto a uno de los problemas globales que han afectado a la humanidad desde siempre, hablo de las diferencias de género que han existido y siguen existiendo. ¿Acaso esta teoría de control social influye en el inconsciente colectivo y ha perpetuado estos roles que ocupaban y ocupan hombres y mujeres en la sociedad? Desde inicios de la humanidad, las mujeres enfrentan mayores presiones sociales para conformarse con normas y expectativas de género. A esto se le suma un miedo al aislamiento más intenso en sociedades donde las mujeres que desafían roles tradicionales son rechazadas y estigmatizadas. Es de fiar, seguro que sabe conducir. Retrocediendo un poco en el tiempo durante los movimientos feministas históricos, como el sufragismo en el siglo XIX y principios del XX, muchas mujeres se mantuvieron en silencio por temor a represalias, mientras que las voces valientes que rompieron la espiral del silencio permitieron avances significativos. Un ejemplo patrio serían las elecciones de 1933, donde se aprobaba el sufragio femenino. Vencerían partidos conservadores y se llegó a pensar ampliamente que el voto femenino era el causante de este paso atrás durante el desarrollo de la Segunda República Española. En sociedades con una importante desigualdad de género, es posible que muchas mujeres no expresen sus opiniones sobre los derechos reproductivos o la equidad en el empleo por temor a represalias por parte del grupo social. Con base en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Foro Económico Mundial, es posible examinar algunas de estas regiones donde la desigualdad es alta. El regreso de los talibanes al poder en 2021 ha resultado en una disminución de los derechos básicos de las mujeres en Afganistán, incluidas restricciones a su trabajo, acceso a la educación superior y códigos de vestimenta estrictos. A causa de esto, muchas no expresan su descontento públicamente debido al temor a represalias como encarcelamiento, violencia física o incluso la muerte. En la India, la violencia de género todavía prevalece el matrimonio infantil, la violación infantil y los feminicidios. La mayoría de las víctimas de violencia se abstienen de denunciar sus incidentes por temor a la vergüenza familiar o a represalias de sus comunidades. Esto perpetúa el ciclo del abuso. Vemos aquí un patrón común, un miedo a la aceptación de sus respectivas sociedades, aunque el resto de lugares no se libra del machismo. Pero veamos cómo se puede romper esta espiral. El movimiento MeToo rompió una espiral del silencio global al dar espacio a víctimas de acoso para compartir sus experiencias. Muchas víctimas de acoso sexual optaban por permanecer en silencio debido al miedo al aislamiento social, represalias laborales o a ser juzgadas.
Esto perpetuaba la idea de que el acoso era algo aislado o normalizado. Al unirse millones de personas bajo una causa común, se rompió la percepción de aislamiento y se creó un entorno donde las víctimas podían expresarse con mayor libertad. Esto debilitó la espiral del silencio en torno al tema. El movimiento sacudió grandes industrias como la de Hollywood. Para concluir, después de analizar los distintos periodos de la historia, podemos encontrar cómo la teoría de la espiral del silencio siempre ha jugado un papel fundamental en la opresión de grupos marginalizados. Aunque los contextos han cambiado, el patrón de silenciar las voces minoritarias y el de ocultarlas para evitar el rechazo sigue siendo el mismo. La historia nos recuerda la importancia de dar voz a las voces minoritarias y, en ocasiones, cuestionar aquellas voces mayoritarias que pueden venir de sistemas de poder y derivar en opresión.